Javier Milei me mandaba fotos de Entiendo la casa donde se había mudado. Y me decía, pelado, no puedo ver tu editorial porque se me rompió el televisor. Hoy es el presidente de la nación. Estudiar, romperse el culo para que este país sea mejor. Esa mayoría en silencio metió el voto ayer de Javier Milei. Gracias, señor periodista. Gracias. Entonces, porque sos un señor periodista. Gracias, Javier. Gracias, de verdad. Así se... ¿Sí? Esta es la entrevista que manteníamos con el señor presidente de la nación. Presidente electo de la nación, Javier Milei. Gracias, presidente, por recibirnos y por atendernos. ¿Qué tal, Esteban? Gracias de verdad. Te digo presidente, te tuteo, no sé. No, como siempre, Sí, como ¿te puedo siempre. decir Javier? Obvio, sí es mi nombre. Sí. ¿Cómo estás? Bien, estamos trabajando fuerte. Ya desde el lunes a las 7 de la mañana empezamos a trabajar con toda la cuestión de la agenda internacional, recibiendo los llamados de felicitaciones, pero en cada una de las llamadas hemos hablado de temas muy relevantes para los argentinos. ¿Te la están haciendo fácil o difícil, Javier? No, bueno, digo, todavía no. Porque digamos, la única jugada un poco criticable después se aclaró, ¿no? O sea... Lo de Massa, decís vos. Sí. Digamos, yo igual cuando me lo preguntaron le puse un reparo en términos de que básicamente podía obedecer a la emoción del momento, en un momento negativo, y que podía haber una reacción de esas características. Así es que nada, pero después se aclaró, así es que en ese sentido te diría que nada, que esto, digamos, ya se encauzó. ¿Hablaste con Massa? No, con él no volví a hablar desde el día de la elección. ¿Y cómo fue el encuentro hoy con el presidente de la nación? Extenso, tengo entendido. No, sí, fue de 2 horas y media, fue muy cordial. Hablamos sobre aspectos de la transición, hablamos de asuntos de política interna, de política exterior y básicamente de cuestiones vinculadas a lo social. Estuvimos hablando bastante de economía, él me dio su apreciación, yo, digamos, le dije que no compartía, que tenía la mía, pero siempre es valioso tener la visión del otro, ¿no? Para saber, digamos, cómo frente a un mismo fenómeno se puede leer de otra manera. ¿Y de la reunión te fuiste más preocupado de lo que estabas por los números de la Argentina o no? Es que yo ya los conozco, los números de la Argentina, digo, yo laburo de eso. Sí, claro. Entonces, para mí no hay sorpresas en esto. O sea, yo tengo claro, digamos, los desafíos que tenemos y, bueno, y tengo una apreciación y una posición sobre cómo tienen que ser corregidos, ¿no? ¿Los mercados te están dando la razón por ahora o están a favor tuyo de este momento o de este clima de época? Los precios están subiendo mucho. ¿Qué ves? Mira, respecto a lo que tiene que ver con los precios de mercado, yo creo que hubo una señal muy fuerte que dimos el domingo que tiene que ver con algunas de las frases del discurso. En un momento nosotros decimos que bregamos por un Estado pequeño y sobre todas las cosas que honre sus compromisos. Básicamente lo que vos estás diciendo ahí es que las deudas se pagan. Lo que estoy diciendo es, vamos a hacer el ajuste para ser solventes, para pagar la deuda. Y además, en otro tramo del discurso digo, esto no es para tibios, esto no es acá no es para una solución gradual, esto es para una solución drástica. Si estoy hablando de que lo vamos a hacer de shock. ¿Hay un cambio radical entonces, Javier? Sí, claro. ¿Va a haber un cambio radical? Sí, hay un cambio de régimen, sí. ¿Un cambio de régimen? Cambio de régimen, sí. Y no solo eso, sino que además, otra cosa que nosotros señalamos es que va a haber un respeto a rajatabla del derecho a propiedad. La consecuencia más clara en términos de política económica es vamos a desarmar el problema de las LELIQs respetando los derechos de propiedad. No va a haber un plan Bonex ni nada por el estilo, va a ser una solución a mercado. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo, bueno, también hablamos de la apertura del comercio, pero
Vas a abrir las importaciones. El comercio se va a abrir después de que terminemos con la reforma fiscal y después que terminemos con la modernización del mercado laboral. Una vez que vos seas competitivo fiscalmente y una vez que vos seas competitivo laboralmente, eso es lo que va a permitir abrir la economía sin que cause daño. ¿En qué plazos crees, Javier, eso? Bueno, el equilibrio fiscal, digamos, se va a cumplir al primer año. O sea, el 2024 las cuentas van a terminar equilibradas. Van a terminar equilibradas. O sea... La maquinita se terminó. No tiene que existir más la maquinita. De hecho, el objetivo es que la maquinita desaparezca. Es decir, cuando cerrás el Banco Central, no quiero más la maquinita. Lo que pasa es que para terminar con la maquinita, primero tenés que hacer el rescate de las LELIQs y después el rescate de la base monetaria. Nosotros tenemos varias alternativas para hacer esto y si además los mercados siguen acompañando del modo que lo hicieron estos 2 días, puede ser que logremos que la tasa de interés baje rápidamente y que sea plenamente expansivo el ajuste. Esta alta inflación que vas a heredar, ¿cuánto tiempo crees que se va a mantener? Y bajar la inflación, en serio, cuando vos empezás un programa económico sólido y donde dejás de emitir, básicamente tarda entre 18 y 24 meses. 18 y 24 meses. Sí, decirle otra cosa es mentirle a la gente. La convertibilidad, cuando se impulsó, tardó 20 meses. Sí, arrancó en abril del 91 y para fines de, digamos, o sea, del 92, o sea, inicio del 93, teníamos una de las inflaciones más bajas del mundo. Pero en el medio pasaste 20 meses. Lo que pasa es que en esa transición, que esto hay que contárselo a la gente, hay un precio que sube más que todos. ¿Sabes cuál es? ¿De la moneda? El salario. Claro. Entonces pensá que cuando vos hiciste la convertibilidad, Alfonsín había dejado los salarios en $180. Y la convertibilidad los llevó a 1.800. Es decir, multiplicó por 10 los salarios. Bueno, hoy los salarios están en torno a los $300. Si fuéramos a los niveles de convertibilidad, estaríamos terminando el gobierno con una multiplicación de los salarios de 6 veces en dólares. Claro. Con lo cual, el impacto en términos de pobreza e indigencia sería una caída fenomenal. Ahora, en ese periodo, en esos 24 meses o menos, ¿sí? ¿Va a hacer reformas estructurales tales como las privatizaciones? Sí, la idea es avanzar en las privatizaciones. ¿Incluso la de YPF, Javier? La de YPF va a tardar un poco más, o sea, básicamente creemos que va a tardar 2 años. Nosotros necesitamos tanto a ENARSA como YPF para hacer la transición energética. En esa transición, mientras que juegan un rol importante en el mercado, una de las cosas que vamos a hacer también es racionalizar dicha empresa. Y eso nos va a permitir ponerla en valor y venderla de una mejor manera. O sea, de hecho, el primer día subió 40%. Sí, claro. ¿Qué vas a hacer con los planes sociales en el primer tiempo? Sé que los vas a mantener, pero hay intermediarios que ya anunciaron protestas. Por ejemplo, Beliboni manifestó una protesta para el jueves. Y claro, porque la pregunta es, ¿queremos tener intermediarios? ¿Queremos los gerentes de la pobreza? ¿Queremos de esta gente que se abusa de los vulnerables? Entiendo que 14 millones de personas que te votaron, entiendo que no. 14,5 millones dijeron que no. Igual, al margen de la cuestión electoral, la pregunta es moral. O sea, ¿nos parece bien que haya intermediarios que se quedan con parte de la plata de los pobres? Me parece que es una inmoralidad eso, y que además los obliguen a hacer tareas de militancia en contra de los que generan riqueza. Eso lo sacás en los primeros días de gobierno. El Ministerio de Capital Humano, una de las cosas que se está teniendo en cuenta es terminar con la intermediación. ¿Sabes que mucha gente me pregunta, preguntale al presidente Milei, me dice, ¿nos va a contar a los argentinos qué le dejaron? Sí, el 10 de diciembre
yo voy a contarle de manera cruda la situación del país. Bueno, de hecho lo hago regularmente, Sí. pero con lo cual no va a ser distinto a mi estilo. Pero es bueno que la gente tenga claro, porque aparte fíjate, esto es bastante atípico. Soy digamos, una persona que ganó la elección presidencial diciendo que iba a ajustar. Sí. O sea, con lo cual estamos en algo nuevo, ¿no? O digamos, o de hecho de ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Por lo tanto, yo creo que la gente valora la verdad. ¿Le tenés miedo a la oposición? Que siempre la oposición en el peronismo fue bastante complicado para el oficialismo. Yo creo que hay instancias en las cuales pueden colaborar. O sea, no, digamos, ex ante no tengo por qué pensar que quieren bloquear. Entiendo que hay algunos que quieran bloquear porque pierden privilegios. Lo entiendo, pero Pero ves un espíritu democrático. sí, digo, no veo, digamos, que tengan vocación de bloquear por bloquear en sí mismo. O sea, uno tiene que escuchar siempre los dos lados de la campana. Y a veces yo entiendo por qué, no lo comparto, pero entiendo por qué a veces hay determinadas reacciones. ¿Qué hablaste, y lo que se puede contar, con su santidad, con Francisco, que te llamó hace un ratito nada más? Entiendo que hablaron 8 minutos. Sí, fue una charla muy linda. Mira. Básicamente me felicitó. Te felicito. ¿Te llamó él? Sí, me felicitó, ponderó mi coraje y dentro de las cosas, bueno, entonces me dijo, bueno, para guiar los destinos del país, digo, que necesitaba coraje y sabiduría. Le dije, bueno, coraje lo tenía, lo segundo lo estaba trabajando. ¿Es la primera vez que hablas con...? Es la primera vez que hablo con él y después le conté de nuestro Ministerio de Capital Humano. Ah, mira. Y cómo nosotros lo teníamos diseñado y cómo lo teníamos pensado. Y después lo que hice fue invitarlo a la Argentina, señalarle que en caso de que él viniera será recibido con todos los honores propios de un jefe de Estado, y que no solo eso, sino que además con el reconocimiento propio de ser el jefe espiritual de la mayor parte de los argentinos. Por lo tanto, me parece que eso es un tema no trivial y ojalá tengamos la suerte de que pueda venir y que sea un... No te confirmó si viene. No. Digo, ese hombre sí tiene la agenda complicada. No, sí, claro, claro. Digo, ¿Y qué te dijo? aparte- Hola Javier, hola presidente, ¿cómo te dijo? Hola, Javier. Hola Javier, te dijo. Sí, así que te diría que es fuerte hablar con el argentino Sí, claro. más importante de la historia, ¿no? Entonces, Es el argentino más importante de la historia. sí. Y sí, es el jefe espiritual de los católicos, ¿no? Estamos hablando de 1.500 millones de seres humanos. Claro, claro. ¿Te llamaron muchos gobernadores, Javier, o no? No, gobernadores no me llamaron, solo me llamó Jorge Macri. Solo Jorge Macri. Sí. ¿Y los demás no te llamó ninguno? No. ¿Qué vas a hacer con los ATNs? Que son los aportes del Tesoro Sí, Nacional. está todos los ATN. O sea, yo digo, para mí la cuestión son las transferencias discrecionales. Claro. ¿La vas a cortar? Sí. Vas a cortar las transferencias discrecionales a las provincias. Hay que poner las cuentas fiscales en orden. Tenemos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Así como hay que agarrar y poner en caja al Banco Central, hay que poner en caja al sector público. Basta, se terminó el... Escúchame, Argentina de los últimos 123 años tuvo déficit en 113. Dale, no funcionó esa política, porque es el país más rico del mundo, somos 130, tenemos cerca de 50% de pobres y 10% de indigentes. ¿Vas a trabajar en Olivos, por lo que tengo entendido? Sí. ¿Vas sí. a montar todas tus oficinas en Olivos? Todo en Olivos, sí, porque es una forma de ni siquiera perder tiempo viajando. Y eso me permite estar en un ambiente muy, muy confortable y trabajar
Digo, yo soy un workaholic. O sea, Sí, lo sé. entonces, nada, yo arranco a las 7 y termino a las 11, a las 12, o sea, y entonces eso me resulta mucho más cómodo. Por lo tanto, me parece que lo ideal es que trabaje directamente en Olivos y use circunstancialmente la Casa Rosada. Lo que pasa es que, la Casa Rosada es más como un museo, ¿no? Es más como un museo. Claro, y en cambio, digamos, es otro ambiente, el de la Quinta de Olivos. ¿Vos crees que va a ser más productivo el trabajo desde ahí? Y sí, obvio. Y si va a ser un gobierno austero. ¿A vos qué te parece? Sí. Que sí. ¿Qué rol va a tener tu hermana, Javier? Bueno, digamos, mi hermana no va a tener un cargo explícito, pero tanto mi hermana como Santiago Caputo son los arquitectos de este logro, ¿no? Y la parte estructural de tu gobierno, seguramente también. Son dos personas que tienen un rol muy importante. Digamos, te diría que ellos, o sea, mi hermana, Santiago Caputo y Nicolás Pose son mis personas más próximas, más cercanas. Cuando asumas, ¿vas a convocar a sesiones extraordinarias? Sí, hay que hacer mucho trabajo. No nos podemos dar el lujo de estar mirando el cielo durante el verano, porque cuando caiga la demanda de dinero en marzo podríamos tener problemas. Y vas a enviar un paquete de medidas, me imagino, completo. Sí, obviamente, sí. Sí, ya el propio primero 11, el primer día efectivo de gobierno, porque es domingo el 10. El domingo es 10. O sea, el lunes 11, en el primer minuto entra todo el paquete de reformas. El lunes entra todo el paquete de reformas. Sí, exacto. ¿Cuál es la primera? La reforma del Estado. La reforma del Estado. Sí, de 22 a 8 ministerios. Exactamente, no solo eso. O sea, hay toda una cuestión de una agenda de regulación profunda. O sea, vamos a hacer un cambio importante. ¿Lo del Banco Central va ahí también, Javier, o no? Vamos a dejar algunas partes que van a hacer referencia al Banco Central. En ese paquete de medidas. ¿Alguna de estas cosas las conversaste con el presidente Macri o no? ¿Cómo? ¿Las conversaste alguna de estas cosas con Macri o no? Sí, la verdad que con el presidente Macri estamos teniendo muchas horas de diálogo y la verdad es que es una experiencia reconfortante porque estoy aprendiendo mucho. O sea, está todo el tiempo transmitiéndome experiencias muy valiosas. Mira, y algunas de las experiencias que me transmitió, en el momento no sabía si las iba a usar o no, ¿no? Porque digo, pero a raíz de lo que pasó en tu programa, el día que pedí el silencio, Sí. él me dijo que bueno, con esas cosas tenía que tener cuidado porque en realidad yo estoy escuchando lo que pasa, pero como no hay micrófonos del otro lado, Claro, la gente no lo escucha. la gente no escucha eso. Entonces, por eso alguien maliciosamente dijo que yo escuchaba voces y te agradezco infinitamente que hayas aclarado. No, vos tenías razón, yo lo dije. Bueno, pero hubo gente que en esto de tratarme de loco, básicamente usó eso como una argumentación para hacerlo. Entonces, lo que me contaba Macri es que cuando él tuvo que dar los discursos en la Cámara de Diputados, que le gritaban y decían de todo y que nada, él tenía que seguir porque él tenía el micrófono abierto y los otros no. Claro. Entonces, si él se ponía a hablar o decir cosas o a contestarle, quedaba como un loco. Y mirá que él me hizo ese comentario desde lo humano, para evitar situaciones como las que estábamos mencionando. Y mirá qué importante fue, porque el día del debate, Massa, en realidad no Massa, digamos, sus asesores brasileros, tenía los tosedores.
justamente para perturbarme al momento que yo hablaba. Y es más, cuando hice el cierre, mi frase, mi reflexión final en el debate, estaban tosiendo todos juntos. Y gracias a esa experiencia que me había comentado el presidente Macri, lo pude resolver a lo largo del debate, de todo el debate, y muy especialmente en ese momento. Por último, Javier, tengo que ir cerrando porque sé tu tiempo, sos el presidente de la nación electa y tienes una agenda muy, muy importante. Y obviamente es responsable también cerrar la entrevista para que sigas trabajando. Ayer dije en mi programa que el pueblo dejó de ser peronista, así lo marcan los datos, y que hoy el pueblo es liberal. ¿Hay un pueblo liberal, Javier? Me parece que las ideas de la libertad es de todos los argentinos y que conforme vayan viendo los beneficios de vivir en libertad, cada vez van a ser más populares. Porque en el fondo las ideas de la libertad fueron creadas para salir del yugo opresor. Claro. De los tiranos que ocupaban el Estado, ¿no? Así es que en ese sentido, casi que te diría que la naturaleza humana conduce al liberalismo. Casi como que la naturaleza futbolística conduce al bilardismo. Contame eso contame eso y me voy, me lo dijiste en la previa. Me llamaba, vos te lo tengo que contar, pelado. No, porque yo para el resultado. El sábado a la noche mandé un tuit que decía bilardismo 101. Sí. Porque me estaba llegando encuestas y daban unos números que... Entonces decía, bilardismo 101. Y a lo largo del día me iban llegando números y yo decía, cada vez que veía números tan buenos, se agarraba y los tiraba. Decía, no, esto está mal. Con mi hermana decíamos, esto está mal. Entonces solamente nos quedábamos con los menos buenos. Y después, bueno, nos negábamos a ver números que daban mejor que 3. Y terminó siendo más 12. Terminamos sacando el porcentaje más grande de la historia de la Argentina. Vos me comentaste que sacamos el diferencial más grande de un balotaje en América Latina. Bueno, hay algo positivo en eso, hay un mandato. O sea, la sociedad quiere el ajuste y que ese ajuste lo pague la política y además quiere vivir en libertad, quiere terminar con la inflación y quiere terminar con la inseguridad. Entonces, yo imagino que el resto de la política entenderá que eso es un cambio de época y que si no lo hacemos, la gente no lo va a tomar a bien. Así que mejor que lo hagamos de la manera más ordenada posible, porque si hay resistencia a ese cambio, el cambio va a tomar lugar y de todas maneras, y algunas dinámicas de mercado a veces pueden ser un poco abruptas, por lo tanto hay que corregir las cosas donde está el desequilibrio. Si la madre de todos los males de Argentina es el desequilibrio fiscal, pongamos las cuentas fiscales en orden, hay esperanza. Gracias, señor presidente. Gracias, Javier Milei. Gracias, señor periodista. Gracias. Entonces, porque sos un señor periodista. Gracias. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder